días a todos, buenas tardes a los que están conectándose de otras partes del mundo. Mi nombre es Jacqueline Cortés, soy el director senior de comunicaciones y de vinculamiento estratégico, miembro del comité ejecutivo en Business at OECD, y es un placer para mí hoy moderar este panel tan importante con la salud mental. Estaba comentando a nuestros ponentes del día de hoy, justo hace unos segundos, que nosotros como Business at OECD, representando a los patronatos nacionales a nivel de todos los países de la OCDE, hemos también identificado la salud mental como una prioridad global. Para nosotros le hemos llamado inclusive la siguiente pandemia invisible. Entonces el día de hoy vamos a conversar un poco en cuanto a cuáles son el tipo de cosas que hacen falta para que podamos avanzar de forma concreta en este tema. Creo que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que la salud mental requiere innovación, la salud mental requiere vencer algunos estigmas, la salud mental requiere sobre todo una colaboración estratégica entre los sectores público y privados. Y bueno, antes de arrancar con este panel internacional que tenemos el día de hoy, solamente quiero agradecerle mucho a MIF por la colaboración estratégica que lleva con nosotros durante todos estos años y por haber elegido a ese tema de la salud mental como uno de los temas prioritarios en esta semana de innovación para MIF del 2022. Y vamos a empezar, bueno, algunos números para guiar nuestra conversación que a mí me hicieron mucho eco. Es que la OPS reporta que ha habido un incremento del 25% de la depresión y ansiedad en todo el mundo a raíz de la pandemia. Y bueno, el Atlas de Salud Mental de la OMS indica que la mayor atención prestada a la salud mental en los últimos años todavía no se ha traducido en una ampliación de lo que serían los servicios de atención de salud mental de calidad que se ajuste a las necesidades que estamos viendo hoy a raíz del día al día. Entonces, obviamente, nosotros como el sector patronal internacional, como la organización, como el desarrollo tecnológico, pueden ser un gran aliado en esta realidad. Entonces, bueno, lo que queremos hacer hoy es, pues, número uno, abordar cuál es el panorama actual de la salud mental y ver el impacto que la pandemia ha dejado en las poblaciones a nivel global. Creo que hay nuevos retos que se suman a lo que ya teníamos inclusive antes que empezara la pandemia, y con todos ustedes poder identificar, destacar cuáles son las innovaciones y las estrategias que van orientadas un poco al control de esas afectaciones en los diferentes grupos etarios con los cuales todos ustedes como panelistas tienen ese tipo se enfrentan en sus realidades todos los días. Así que vamos a empezar primero, y lo que quiero hacer es, a cada uno les voy a hacer una pregunta, voy a ser un poco estricto con el tiempo para poder rebotar un poco las ideas y los pensamientos de sus perspectivas de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con nuestra primera ponente, la doctora María Medina Mora, que es la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Medina, espero que mi pregunta no sea tan difícil, pero bueno, después de lo acontecido en estos últimos 2 años, llevamos 2 años con esta pandemia, ¿ha cambiado algo en cuanto a la forma en lo que llamaríamos
educación en línea realmente lleve consigo un sistema pues en las farmacias, de alguna manera aprovechar la tecnología, porque ese sigue siendo un reto. Ahora, sí ha habido muchísimo interés. Desde antes de la pandemia se empezó a cambiar para unir la atención de la salud mental y las adicciones. Había mucho más recursos para adicciones y sabemos que las personas con adicciones graves, cerca del 80%, tiene también un trastorno mental. Y entonces entender la comorbilidad y poder unir la atención en los centros de tratamiento, y eso duplicó la posibilidad de dar una atención comunitaria. No así la hospitalaria, porque los hospitales en el tercer nivel, cuya consulta ambulatoria es donde se atiende la mayor parte de la enfermedad, se cerraron. Entonces eso no fue muy bueno, pero hubo una reforma al sistema de salud, porque tenemos un gasto del 80% en hospitales psiquiátricos, y aunque el primer nivel creció y hubo ya el 50% de las consultas fuera del tercer nivel, no hay una situación de atención como enfermedad crónica que permite el seguimiento de los casos, sino como una atención de una enfermedad aguda, y eso creo que requiere una reingeniería. Pero esta reforma es un primer paso, viene sin presupuesto, y creo que eso todavía quiere decir que no tenemos reforma, sino una primera ley que sin crear espacios en los hospitales generales para la atención psiquiátrica, tendremos muchas más personas enfermas en la cárcel y en condición de calle. Entonces creo que tenemos ventajas y muchos retos, pero sí podemos aprovechar lo bueno que ha surgido de la pandemia. Muchas gracias, doctora Medina. Y una pregunta de seguimiento muy rápida, que sería, ¿de qué forma podemos abogar para que se incremente el presupuesto para atender a ese tipo de enfermedades? ¿Hay algunas pistas que podamos utilizar? Y bueno, le comento esto porque desde la plataforma que tenemos con otros gobiernos, muchas veces hemos hecho hincapié en la necesidad de vincular los resultados de las intervenciones no solamente como un gasto de la salud, pero verlo desde el punto de vista, el vínculo con la productividad, tanto social como económica, que viene a raíz de tratar este tipo de enfermedades. Desde su perspectiva, ¿tiene alguna otra pista para mover hacia adelante? Pues creo que se ha avanzado mucho en información que justifica que se aumente el presupuesto. El presupuesto que ahorita hay es el 2% del presupuesto en salud, que es bajo para un país como en México. Es 8 veces inferior a la carga de la enfermedad, y el costo de la no atención es muy alto. Tenemos evidencia de las cosas que podemos hacer, y que incluye dos situaciones, ¿no? Uno es cómo usar mejor el poquito presupuesto que tenemos, y dos, definitivamente incrementarlo. Usarlo mejor ciertamente es utilizando todos los recursos de atención de salud mental. Tenemos muy pocos psiquiatras y la mayor parte está en las grandes ciudades, ¿no? Entonces tenemos en Chiapas, por ejemplo, menos del 1% por 100,000 habitantes, y en la Ciudad de México como 30 y tantos, ¿no? O sea, creo que hay ahí un tema importante de redistribución. Los programas en el primer nivel, la ventaja es que ya se está atendiendo diabetes, por ejemplo, en primer nivel. Entonces ya tenemos un inicio de una enfermedad crónica tratada en ese nivel que puede dar pautas para hacerlo por la salud mental. Y pues el presupuesto, digamos, bueno, la OSD ha hecho estimaciones muy interesantes. Creo que debemos de trabajar mucho más en esto, de cuál es el costo de no atender, ¿no? Que es altísimo. Entonces, creo que eso tiene que ver. Creo que el lugar de trabajo puede ser una opción muy importante, porque el regreso ha sido muy difícil. En México cerró las escuelas, todos los 2 años cerró las escuelas. Creo que es uno de los pocos países que hizo esto. Los niños tienen muchas pérdidas. El trabajo en casa para las mujeres se dificultó, y creo que hay como mucha evidencia de que lo que nos espera no es muy bueno, y que tenemos que invertir para que todo este costo en los niños pues se pueda pues resarcir, ¿no? Somos penosamente el país con más huérfanos,
en número, pero somos también el país, bueno, el tercer lugar si le ponemos como denominador la población, ¿no? Pero el primer lugar en número. Y estos niños pues han sufrido mucho y, en fin, digo, hay toda esta parte de la pérdida cognitiva que esperamos que sea amplia y el haber presenciado violencia muy ampliamente. Entonces, por poner un ejemplo de una de las poblaciones vulnerables que usted menciona, son muchas, pero estos niños nos preocupan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser una pista? Pues el que se entienda que el lugar de trabajo tiene que ser un lugar con atención a la salud mental, con promoción del bienestar, evitación del presencialismo, que creo que sabemos mucho más de los costos en esto, y creo que usar esa información para que se asigne más presupuesto es alta, aunque no estoy muy positiva porque la nueva reforma, o sea, la nueva ley, dice no viene con presupuesto, ¿no? Entonces, en fin, creo que debemos de pues, unir nuestros esfuerzos para lograrlo. Pues estoy muy de acuerdo y creo que mencionó la OCDE y seguramente tenemos mucho que discutir con Mark en algunos segundos y también explorar de qué forma podemos utilizar ya los datos que tiene la OCDE, de qué forma podemos ayudar a que informe de forma positiva al debate público y mencionó diabetes, las comorbilidades entre diabetes y depresión, por ejemplo, son bastante altas, así que tendremos que ver eso más y me imagino, espero tengamos tiempo también de discutir el punto tan relevante que mencionó el trabajo. Vamos a pasar con Jacqueline Cortés, que es la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Es un poco en seguimiento, ¿no? a lo que le pregunté a la doctora Medina Mora, es ¿cuál es, por ejemplo, el potencial de esa tecnología que, bueno, por ejemplo, estamos en Zoom, hablando un poco de la salud digital, hablando un poco de la telemedicina, ¿cuál es el potencial que tiene esta herramienta, no solamente para corregir, pero también para monitorear, para identificar de forma temprana, pues tanto problemas y oportunidades que estén vinculadas con la salud mental? Y hasta cierto punto, visto la profesión que usted representa, ¿de qué forma podemos cuidar a los que cuidan? Claro que sí, pues yo también muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y también de la mano con lo que comentaba la doctora Medina Mora, pues definitivamente esta pandemia, dentro de las cosas fue básico, fundamental, porque ningún personal médico, llámese médico general, especialista, personal de enfermería, trabajo social, laboratoristas, dentistas, etcétera, a los que nosotros atendimos, nadie podemos dar una buena atención si nosotros mismos no nos encontramos dentro de lo que cabe bien, estables a nivel físico y a nivel emocional. Entonces creo que también una de las cosas y de las ventajas que nos dio esta pandemia fue que los mismos médicos aprendieran a reconocer que somos seres humanos. De repente venían en estas como etiquetas de que éramos héroes y de que podíamos salir adelante, pero pues ni tenemos superpoderes y más bien también tenemos sentimientos, emociones
y tenemos un cuerpo que en cualquier momento puede enfermar. Cuando alguien enferma de las emociones también es más vulnerable a enfermarse de enfermedades físicas y viceversa. Quien tiene, como mencionaba la doctora Medina Mora, de diabetes, hipertensión, obesidad o alguna otra enfermedad, trastorno por uso de sustancias, también va de la mano muchas veces con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Y una de las cosas que también veíamos era el trastorno de estrés postraumático. El ver, por ejemplo, cómo es que de repente los hospitales estaban hasta el tope sin poder tener la capacidad con los insumos suficientes para sacar adelante a los pacientes, ver fallecer a muchos pacientes, incluso a muchos colegas, pues era un impacto constante, o incluso a familiares dentro del mismo núcleo familiar del médico, de la médica o del personal de salud. Es de ahí que en esta campaña también se atendió a los familiares del personal de salud que hubiesen perdido a un ser querido a causa de COVID en esta pandemia. Este modelo yo creo que tiene un alcance bastante bueno, porque justo ahorita una de las cosas buenas que nos dejó este convenio entre Facultad de Medicina, AMIF y Asociación Psiquiátrica Mexicana es que dentro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana ya contamos con una plataforma de teleconsulta. de Medicina de la UNAM, es el abordaje multidisciplinario. Nosotros trabajamos de la mano, no solamente con Facultad de Psicología, no solamente con el área de Psicología y de Trabajo Social Psiquiátrico, sino también de la mano con psiquiatras o psiquiatras de la niñez y la adolescencia. Y entonces podemos implementar no solamente identificación de trastornos y el tratamiento de los mismos a nivel farmacológico, sino también con abordaje psicoterapéutico, de tal forma que el tratamiento se convierte en un tratamiento integral. El medicamento te ayuda como tal a disminuir sintomatología, pero las estrategias psicoterapéuticas que se te puedan brindar te ayudan a encontrar herramientas en el día a día para enfrentar mejor la vida. Y esos y muchos más retos pues son los que nos esperan, pero estas tecnologías de la información y la comunicación pues sí que nos han ayudado muchísimo para salir adelante de estos retos. Muchas gracias, Jacqueline, por haber compartido estas perspectivas, y yo creo que este tipo de alianzas es lo que nos hace falta mucho más en otros países también para poder enfrentar pues lo que se viene, sobre todo porque no dudo que a raíz de la pandemia se han utilizado más esas herramientas, pero seguramente la oferta ha aumentado, pero también la demanda de ese tipo de servicios. Así que eso trae implicaciones en cuanto a políticas públicas que nos harían falta para poder apoyar lo que ustedes están haciendo. Ahora vamos a hacer un switch a inglés. Hello, Georgia. Let me introduce you. You're the general manager of the VR and mental health solutions at Biogen Digital. And I wanted to maybe ask you a question regarding what are the strengths of the digital solutions that a company like Biogen can bring when it comes, again, to preventing and tackling mental health? And then, as I was sort of foreshadowing just a couple of seconds ago, what are the, what do you need in terms of public policy support or public policy initiatives to be able to implement them at an appropriate scale? So the floor is yours, and great to have you with us. Yes, thank you so much, Ali. But before we switch to English, because I can speak a little bit of Spanish, please allow me to say a few words. So, first of all, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y honrado de participar en la conferencia de hoy. Nuestra salud mental es muy importante y es un tema que requiere atención y muchos cambios en múltiples niveles.
Hoy me gustaría compartir con ustedes lo que he aprendido trabajando en el tema y concretamente cómo las tecnologías podrían ayudar a resolver algunos de los problemas. I hope that I said most of it correctly. And now I will go to the main question. So, Ali, I have been working on the space of digital health for the past 10 years. Even when digital health was not even a terminology that people could understand what we mean when we're talking about digital health. And I am particularly passionate about mental health. The reason is because I do not see mental health as a separate issue, and it is often neglected. There is, I believe that because I understand a little bit of Spanish, I think that Dr. Medina talked about the stigma that it is associated with this condition. So patients do not talk openly about it, and therefore they do not seek for help when it is needed. In addition with that, people who suffer from mental health issues, they feel very guilty, they feel like they're a burden to their family, and because of that, they often isolate, and that doesn't help. But emotional health cannot be seen as different as any other problem. Like, people openly talk about diabetes, and it's a thing to share openly with everybody. But when it comes and somebody suffers from depression, they tend to suffer alone. In addition to that, there are differences because of gender. Typically, women tend to be a lot more open about mental health compared to men. That's why we see suicide rates, specifically for men in ages in the between 44 and 49 skyrocketing. There are cultural differences. In specific countries, it's a big taboo to talk openly about mental health, where in other countries, they tend to be a lot more aware. What I have learned from working with different technologies, the first learning is that technologies is not a panacea, and they're not going to solve the mental health issue, because the human touch is very, very important, specifically for this particular patient population that requires specific handling. However, technologies, they do have the opportunity to bridge the gaps in specific areas. So, for example, there is a big debate whereas pharmacological treatment should be a first-line therapy or a second-line therapy. For certain, areas such as, I will say, for mild depression, maybe the first line should be talk to your therapist first before we introduce a patient to medication, specifically because the medication available to us today, they take a lot of time to really start seeing some effects, and that creates a lot of problems for adherence from the patient. And then there is they're losing their hope, and then they enter this vicious cycle of trial and error of new medication. We also know that there is a lot of side effects with the current medication. So there is this opportunity of how can we keep close connection to the patient after the patient leaves the clinician's office, because we have to also be realistic here. The clinicians can see the patient for 15-20 minutes, and that's it. Then they go home, and then they suffer alone, and depression is with them every step of the way. So if technology, for example, and Dr. Cortés talked about it, and I think that there is a whole initiative and a campaign that is happening in Mexico right now about telemedicine. Telemedicine, and I can tell you the learnings from US, it has been a concept that it was alive, and it made sense, and it was responding to an unmet need since 10 years ago. It took the pandemic to make people realize that telemedicine can be used, and one of the main reasons, it was the regulatory challenges. Simply when we left with no other choice, there was no more questions about adoption from the clinician's perspective and the patient's perspective, and suddenly all the regulatory challenges were lifted as well to make
to make treatment available to those who were needed. I had the chance to talk with psychiatrists in US, and they were telling me how happy they were and how actually they were seeing their patients not canceling the follow-up visits, because now they had the convenience of connecting with the patients, with the clinicians through the screen. So telemedicine, I believe that it is one of the critical core elements that we can introduce today with, and this is where, you know, the regulation and the government plays a very specific role to make, to reinforce and put the regulations in place to allow that to happen. The other thing that I have also learned from talking to both patients and clinicians is the power of a care coordination platform. And what I mean by that, the patient feels isolated, the patient feels that they need support more than any other patient population throughout their journey. So they need to be able to have, through a technology, to create their own circle of trust, and include in that circle of trust the people that they want. Because again, because of the guilt and the stigma, patients need to be empowered to control that circle of trust. That circle of trust could include the psychiatrist, it could include the therapist, it could include a certain member from a family, not always, but it could include a friend. And these people, they become their circle of trust and continuous motivation throughout the journey. Then there is this whole new area that I understand that it is still evolving, which could include continuous collection of data. And that could involve, areas such as EPROs, such as a PHQ-9, which is something that clinicians understand and they are trained, but they could involve some other very, very important data sources. That data can be collected passively. And that's a key point here, because when we're dealing with a patient who is lacking motivation, we cannot expect, even if we create the best platform in the world, the best mobile application out there for that patient to stay connected with that platform. However, technology, it gives you the opportunity to collect some data in a passive way. For example, we all know that one of the major things that is being disturbed when somebody has depression is sleep. So interruptions in your sleep patterns can tell you a lot about the patient's status. So imagine a simple way, and actually patients, they have their own tracking systems because they want to feel empowered. So they're trying to find their own ways about how they can keep track of their health. If we could include some of these additional sources in that overall platform. So these are, some of the ideas that I would like to share with you, because on the other hand, as we are thinking about how we can make the biggest difference and how we can keep that pragmatic, I do believe that there are two main things. Mental health needs to be recognized on a national government level as a problem, and it needs to start with education as early as kindergarten. It's okay to talk about your feelings, and it's okay not to feel okay, but it needs to be a change in the mindset where people feel comfortable about that. And we're talking right now about mindfulness and meditation. Mindfulness and meditation is not something that somebody should realize the power of it when you are dealing with a crisis, because then it might be too late and it requires a lot of extra effort. Meditation is something that should be implemented even in the elementary. I mean, why don't we teach our kids 5 minutes to calm the mind and feel comfortable with these, sometimes intrusive thoughts or bad thoughts or sad thoughts. But the second main point that I would like to say is that we also have to be pragmatic about how we are thinking about change, because we say that, yes, we want to change the thinking about mental health, and we can have these big goals about how we can prevent suicide. I think all these are great and inspirational goals, but we have to keep it on a pragmatic level. And what I mean by that, small changes can have a compound effect. And that is where success needs to be measured. We should not try to shoot for the stars. We should try to shoot for like 1% incremental change.
and then keep adding on it. I totally agree, and thank you, Georgia. I think that one of the, if I were to summarize, one thing you mentioned that really struck me is that there has been progress in terms of reducing stigma diagnosis, but maybe where we still have progress to make is reducing stigma regarding the solutions that are available. So I'm sure something that we can discuss going forward. And as you were mentioning, some of the multi-stakeholder efforts that are needed, it's a perfect segue into our next speaker, which is somebody that I know quite well from collaboration for a number of years. Very pleased to have with us Mark Pearson. You are the Deputy Director of the Employment, Labor and Social Affairs Directorate of the OECD. And the question that I have for you is, what does the OECD recommend? You saw that Dr. Medina Mora referred to your data, but what does the OECD recommend governments should implement when it comes to mental health? I know that you've been lately even more active on it. So what are some of the gaps that need to be filled? What are some of the experiences that we should continue to scale up? And the floor is yours. Wonderful, great to see you, Ali. And as ever on these sorts of events, I'm just in awe at the other panelists who do such fantastic work. I feel a bit of a fraud because I'm not a doctor, I'm not a psychologist, psychiatrist. I'm an economist, and so me talking about mental health when you're all doing such amazing things seems somehow wrong of me. But of course, yes, my angle is really to try and look at what governments are doing, what's going well, and what's going right in their policies. And Ali, you asked me about the gaps that are out there that we should try and fill. I think there's three. I mean, there's loads of gaps I could highlight. And from a policy side, I'm going to focus on three. The first one, guess what? It's money. We've been working at the OECD, looking at mental health from different angles for 20 odd years to try and understand what's the best thing that works, what countries should be doing, given that we know that 1 in 5 people at a moment in time could be having some sort of mental health problem, a huge number. And of course, if you've got some sort of mental health issue that needs to be addressed, you're not going to learn properly. You're not going to work properly. You're not going to participate in society properly. Everything is affected. And that makes a huge impact on people's well-being, but also on our economies as well. And that's when we add all the impacts of not learning properly, not working properly. We're talking about maybe 4% of GDP due to poor mental health. It's a huge amount. We've tried to just recently, we've come up with a benchmark to try and measure how well countries are doing in different dimensions in looking at mental health, looking at prevention, accessible, high quality, person-centered services, integrated multi-sectoral approach, strong governments and leadership, innovation, all those different measures. And looked at it across all the different 38 OECD countries to see who's doing well and who's doing badly. And sure, I could talk about the different dimensions about who's doing slightly better and who's doing slightly worse. But the central message that I think comes out of that is gaps. It's just countries not doing well. No country doing really well in all these different areas. And even the best performing OECD countries, we're still talking about 30% of the population saying either they or a member of their family has struggled to receive appropriate mental health services in the last year. It's a huge number. I mean, that's something we would never tolerate for cancer, for cardiovascular disease. You go through the other areas and we would not tolerate it. And yet for mental health, that's just the situation. So look, money, I'm afraid, is the first gap. Second gap, and I will be brief, I promise, Ali. Second gap is data, actually. I mean, although I've quoted some numbers, and yes, I'm a data geek, I love quoting lots of numbers about what's going on. We know so little about mental health, about who's affected, and
and what their particular problems are. It actually did get a little bit better during the COVID pandemic. A few countries started monitoring mental health on a much more regular basis, on a population basis, much better than they did before. And that's why we can start saying things, you know, like you already quoted, Ali, the big increase in depression and anxiety due to COVID. I mean, and we, even for some people, some countries, we can say which population groups are most affected. You know, young people, even higher than the numbers you talked about, Ali. I mean, it can be up to 50% increases in the number of people, young people reporting depression and anxiety. But it's still pretty poor, our evidence base, and we really do need to do much better. That's one of the areas that we're working on at the OECD. We've got something called the patient reported indicator surveys that we're setting up, which will look at various chronic diseases, one of which will be mental health, when we'll look at how people are interacting with the health system, what sorts of treatments, what sorts of advice they're being given, so that we can actually assess across countries what countries are actually doing for people in different circumstances and try and see if it makes a difference. But generally, I think that's a massive gap. We just don't know enough about mental health or about mental health policies and about how they're influencing people's well-being. And last gap I'm just going to mention, actually it's already come up several times today, thank goodness. It is on a gap in integrated policy making, because, you know, frankly, when we started work at the OECD 20 years ago, it was quite focused on health systems, and it was for many years very, very frustrating trying to make progress. And frankly, I don't think we will make huge progress if we continue to try and focus just on what health systems can do. People in health systems focus on acute diseases. They focus on what kills people, getting them to focus on things which just affect people's lives. It's a real uphill battle. It is far easier for me today, if I want to do a ministerial discussion on mental health, to ring up ministers of labour and get them to talk about the impact of poor mental health on the labour market, than it is for me to ring up health ministers and say, would you mind talking about what health systems can do? And I think that's the way in. It is to talk about the wider effects of mental health on the goals of government, on employment, on incomes, on well-being, on education, and you'll get much more buy-in from these other sectors rather than from just focusing on health. And so pulling together all those sectors in an integrated way, and some countries are doing pretty well. I think that's well worth focusing our attention. So that's my third gap. There you go. Back to you. Well, thank you, Mark. And I think you hit the nail on its head with this, in particular, this last point about the integrated policy responses, to the point that I want to ask all four of you a follow-up question on that, because, first of all, it's something that it rings a bell for us as a global business community. It's also something that we call for. We call for more dialogue among the health, employment, and let's say even finance ministries and even ministers. Maybe a question to any of the four of you who are with us, and let's see who my first victim will be. What are good ideas to get into this integrated policy thinking and maybe even action? ¿Cuáles serían algunas ideas que podríamos implementar para integrar más este tipo de estrategias de salud mental a nivel interagencia entre varios ministros en los gobiernos? ¿Quién quiere empezar? A lo mejor Jacqueline. Bueno, pues yo creo que una de las maneras de poder tener ahí un impacto en los diferentes niveles, pues es también tomarlo como un impacto y un trabajo en equipo, en donde vaya de la mano la parte de la educación, como mencionaban, desde los niveles básicos,
la parte de la psicoeducación en todos estos temas que tienen que ver con la salud mental, la prevención de los problemas de la salud mental y de los trastornos psiquiátricos, y que esta educación o psicoeducación vaya desde las escuelas básicas, secundarias, preparatorias, hasta licenciaturas y a niveles políticos. Yo creo que gran parte del obstáculo es la falta de información, la falta de conocimiento en todos estos temas, para que una vez que se tenga el conocimiento se puedan tomar en cuenta las mejores opciones en cuanto a la implementación de políticas públicas relacionadas con la salud mental. Gracias, Jacqueline. Me encantó porque fue muy sustantivo y al mismo tiempo muy breve. Genial. María Elena. Bueno, yo estaría de acuerdo con esto y en México necesitaríamos integrar la atención a la salud mental en el sistema de salud, pero esto porque se atiende fuera del sistema de salud, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, pero no es suficiente. Yo estoy de acuerdo en que ha sido muy doloroso toda la inversión que se ha tratado de hacer en mejorar el sistema de salud y el poco progreso que tenemos, y no solo para México, o sea, en las encuestas que trabajamos con países de todos los niveles, los países de economía de mercado también están muy mal, ¿no? en este tema. Entonces yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar mucho más en esta atención preventiva, es decir, la investigación ahora nos dice que la atención preventiva es buena para la depresión, por ejemplo, no nada más la identificación temprana, sino también la activación conductual y otras estrategias que pueden, que han mostrado que disminuye el riesgo de una enfermedad. Y entonces hacer eso en los programas de desarrollo social en la comunidad, trabajar con todos los recursos que tiene la comunidad, me parece que debe de ser algo muy importante. Me impresionó mucho lo que decía Georgia sobre si debe de ser el primer o el segundo en la medicación, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que sí, en el primer nivel de atención el médico general tiene que saber prescribir, pero estoy también de acuerdo que las intervenciones psicosociales y la psicoterapia pueden estar en el primer nivel y luego la medicación en el segundo, sobre todo porque entonces podemos atender los casos leves que normalmente se van sin atención, ¿no? Sí pensaría que, por ejemplo, en América Latina y en México, el suicidio aumentó. O sea, en todos los países del mundo el suicidio venía disminuyendo y se pensó que que el COVID no lo estaba incrementando, pero en América Latina, que empieza bajo y que está en crecimiento, pero lo que vimos es que fue un crecimiento terrible, especialmente en el caso de niños. Y en el caso de niños, antes de la pubertad, el aumento en las mujeres, el suicidio, del acto suicida, no nada más del intento, sino de un acto cercano a la muerte o la muerte. Entonces, me parece que sí necesitaríamos aprovechar, pues, esta integración de la comunidad, del sistema de desarrollo social con la atención en el sistema de salud, pero también el trabajo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Mark, en el sentido de que para los empleadores la pérdida económica relacionada con la no atención, por ejemplo, de la depresión es muy alta y que debe de ser una parte integrada. Entonces, ¿qué tendríamos que estar pensando? Pues que se incluyera la salud mental en todas las intervenciones. En una revisión sistemática, revisiones sistemáticas que publicamos en Lancet antes de la pandemia, lo que nosotros encontramos que de todas las metas de desarrollo sustentable, en 15 de las 17 la salud mental jugaba un papel muy importante. Entre otras cosas tenía que ver la vulnerabilidad de la mujer, digamos, la misión por el cuidado, la pérdida de trabajo, en fin, toda esta situación especial de esta población. Y cómo entonces tenemos que pensar en los programas especiales para las mujeres con la salud mental, pero también en los programas para los hombres, porque nosotros hemos encontrado que nos enfermamos igual, nada más que de diferente manera. Y en todos los estudios que se hicieron durante la pandemia vemos las mujeres con más depresión, más intento de suicidio y más víctimas de violencia, y los hombres más perpetradores de violencia, ¿no? Sobre todo por las condiciones de este confinamiento total que duró tanto tiempo
y que las personas de pocos recursos no pudieron cumplir, ¿no? Entonces, sí se vuelve pues una situación de salud para todos y de un enfoque de salud total, incorporando a todos los sectores que están involucrados y con un principio que sea siempre incorporar la salud mental en los programas, ¿no? Creo que eso podría ayudar. Muchas gracias, Marilena. Back to Georgia, you were mentioning before multi-stakeholder efforts and also the importance of early education, which, by the way, reminds me of a campaign that we did. It was over 10 years ago that we called the "Do You Mind" campaign, and one of the pillars actually insisted on education early on. So I hope that we make progress since. But is there anything else that comes to mind when it comes to fostering this integrated policy thinking and responses that you would like to share? Actually, there's a couple of things that come to my mind, Ali, and I wanted to build up a little bit upon what Mark said, which I believe that maybe, and this is my humble opinion, but I believe that the key to really pressure for that integration of different multiple stakeholders to battle together the issue of mental health is the economic implications of mental health being untreated. So when a nation realizes that if the mental health implications, the productivity losses, the more lengthy time that a person requires who's in a poor mental health to recover from any kind of operation, if we put all these things together, even for those who, let's say, they're still not understanding the magnitude of the problem, once we put the numbers there about what is going to happen to our world in 10 years if we do not take care of the mental health now, I think that it will create a sense of urgency. And the other part that I wanted to tell you, which is related to your question, I do believe that because I'm originally from Greece, and I have been living in US for the past 18 years. So I have in my mind the two big contrasts in the healthcare system. In the US, it's going to be very difficult for that integration of stakeholders and try to get alignment for the policies. However, in smaller countries that they may have more centralized healthcare system, I do believe that there is a higher chances for success of the stakeholders getting together and trying to tackle the issue in multiple levels. I think that Dr. Mendina talked about Salud total, which is practically, and I didn't understand specifically, so I'm sorry if I didn't understand that, but it's all about addressing the total well-being. And I think that's what she was referring. So Salud total is the main issue that we all need to come together. And that's why Salud total, it is about salud, it's not about disease, which talks about the whole prevention. And that's why this discussion needs to happen at the very early stages. And like everything else, we have the opportunity now with technology to use multi-channel engagement with different stakeholders. These young kids right now, that they are suffering, and the whole pandemic intensified the problem with anxiety. They are on Instagram right now. They're using TikTok. They're trying to find solutions themselves. Why a government cannot use a coordinated effort who've tried to meet their people where they are. So for young people, you create a campaign where you can find them. For older people, you create a campaign maybe in Facebook because this is where you can find them. Maybe for clinicians, you make multiple efforts to understand, for example, why they should not be scared or skeptical about using digital solutions. And I agree. And Georgia, I'm told we have 2 minutes, and so I want to take one last question to the group, and I'll have Mark go first, not to feel the pressure, but. When I organize or when I'm invited to moderate these panels, I always like to ask, besides sharing the state of play, where can we tangibly go? How could, what would success look like to each of you in 2 years? If what we just shared today, if we can move the needle and go somewhere, what would be 1 or 2 things that in 1 or 2 years' time you would say,
all right, if we've made this in 2 years' time, we've made a little bit of progress. Going back a little bit to what you mentioned, Georgia, about doing incremental changes. So, Mark, over to you. Yeah, I think that's a very good way of looking at it. And I actually very much echoed what Georgia said about making small steps, small progress, because, you know, I would love to sit here and be able to say, we need to make this the international priority to tackle mental health. It is, as you say, Ali, absolutely the hidden crisis. The numbers are appalling, but being realistic, we've got COVID left over, we've got Ukraine on the way, with the implications going to go on forever. We've got massive public debt hanging over our health systems. We've got antimicrobial resistant vaccines, all sorts of different things on the agenda. I don't think in the next 2 years we're going to see mental health becoming the #1 priority even in global health discussions. But what we can do is set ourselves up for when eventually the time is right to have those discussions. So what I would really like to see is a concerted effort to get that data to be better, so that when we can get that attention from the prime ministers, from the presidents, so they turn up at the UN or the G20 and have a massive call for action, we can say, this is exactly what you need to do, and we will hold you to account on how much you spend and how much you achieve. So I'd love if we could actually put together an international data initiative over the next couple of years. Wonderful, thank you, Mark. I hope we can contribute to that. Jacqueline, do you have ¿tienes algunos 30 segundos para decirnos cómo medirías el éxito de aquí a 2 años? Sí, claro, pues definitivamente identificando que hay menores niveles no solamente de suicidio o conducta suicida, sino también de violencia de género, que hoy por hoy está también una lucha constante acerca de la concientización sobre lo que tenemos y todos los problemas que tenemos aquí en México sobre violencia de género, de la mano con los trastornos por uso de sustancias. Definitivamente son 2 componentes muy importantes que si no se abordan, si no se identifican y no se tratan, también forman parte de lo que acompaña a los problemas de salud mental y que no debemos de perder de vista el poder dar como un abordaje complementario, holístico, en todos los niveles, no solamente de prevención, a través de la implementación de hábitos de vida saludable, a través de la implementación de la psicoeducación, sino también la identificación temprana por ya sea los padecimientos que tienen las familias, porque muchos de estos también tienen un factor hereditario, poder identificar a tiempo, también tomando en cuenta esos aspectos familiares de la historia familiar de cada persona, y pues una vez que se identifiquen, dar el tratamiento multidisciplinario, con el abordaje tanto psiquiátrico como psicoterapéutico. Excelente, muchas gracias, Jacqueline. María Elena, en 30 segundos. Pues nada más completar a lo que han dicho, diciendo de la gran importancia de los determinantes sociales, o sea, en 2 sentidos. Uno es que el tratamiento por sí solo no va a ser suficiente cuando vivimos la violencia que estamos viviendo, los hombres con 1 año menos de esperanza de vida, los hombres jóvenes por homicidio, además de todo lo que ya mencionó Jackie. Entonces, la pobreza, la violencia y los eventos como esta pandemia. Si no atendemos esos determinantes sociales, el tratamiento no va a ser solo, y entonces tenemos que incorporar esas acciones que ya hacen otras organizaciones. Y en el segundo sentido es un país que tiene 50% de su población en el mercado informal, 75% de los hogares solo con agua y no siempre, no puede dar una respuesta a la pandemia solo a partir de la salud. En las casas con familias hacinadas fueron más peligrosas que estar en la calle. Hubo muertes de múltiples familiares de las familias pobres, 8 de cada 10 personas que murieron estaban en esta situación. Entonces, digamos, si no hacemos esta integración de todos los aspectos de desarrollo, no vamos a poder atender la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué sí podemos hacer? La creación de la confianza, porque hubo desconfianza, y entonces las personas no siguieron las indicaciones y, bueno, no podían seguir las que se le pedían. Entonces, ¿por qué no
trabajar sobre la resiliencia, sobre el voluntariado, sobre lo que las comunidades mexicanas han mostrado que son capaces en términos de los eventos. Claro, aquí teníamos el contagio, pero creo que ya aprendimos suficiente de este contagio como para poder atender la pandemia de otra manera, y tenemos que prepararnos, así como estoy de acuerdo con Mar, que dice que tenemos que esperar el tiempo con la información que necesitamos. También creo que tenemos que prepararnos para una mejor respuesta a la pandemia y sobre todo confianza. Gracias, María Elena. Estoy muy de acuerdo con el punto de resiliencia y también el punto tan particular de México de la informalidad. Georgia, also 30 seconds. Yes, 30 seconds. Yes, Ali. So two things. So from my perspective, because I'm not a policy person, and my focus is on digital technologies and potentially try to find ways to bridge the gaps. I do believe in the next couple of years, the efforts should be focusing on developing these digital technologies, which actually could be a great vehicle for what Mark was saying about data collection. I think that we need that real world data collection. And why not having some of these digital technologies becoming treatment alternatives? But on a more, I would like to say, in a more softer perspective, if you will, I do believe that each one of us has the opportunity to be a change in this world. So unfortunately, depression is, if you ask people around, and I have been in many conferences talking about mental health. So when I ask the question, do you have somebody in your family that has suffered from that? Do you know a close friend or a family member? You see lots of hands coming up. So what I mean by that, we definitely need these bigger efforts, integrated efforts from multiple stakeholders on a different level. But I do believe in the power of one. And this goes back to incremental changes. So when each one of us sees somebody who's struggling out there, and when a person is struggling for depression, they need all the support in the world. And it might be just a simple motivational words. Sometimes it might be the person that's placing the call to the psychiatrist. Sometimes it's just a friend that takes that person out for a walk. So I do believe that we have the power to make these small changes, and we can change one person's life. Thank you, Georgia. I think it's a fantastic way to wrap this panel. And muchas gracias otra vez a todos ustedes. Hemos tenido un muy buen mix, como lo acaba de mencionar Georgia, entre ponentes que vienen del mundo empresarial, ponentes que vienen del mundo de la elaboración de políticas públicas, economistas, lo que llamamos expertos en el tema, practitioners. Así que muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan excelentes debates en la continuación de los paneles de la Semana de Animación de AMIF, y contamos mucho con el apoyo y la contribución estratégica de AMIF y de sus miembros para seguir aportando la voz empresarial en los debates que tenemos con la OCDE y las iniciativas. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y mañana nos vemos pronto.